Hola amigos, soy José Grey Rodríguez y hoy continúo con esta serie de videos titulada Conociendo Canadá. Canadá está conformada geográficamente por 10 provincias y 3 territorios. Todo esto está distribuido en 5 distintas regiones y estas son: hoy les hablaré de los territorios del norte. En este nuevo capítulo espero que este video sea de tu agrado. Los territorios de Canadá son 3: el Yukon, los territorios del noroeste y Nunavut. El Yukon, los territorios del noroeste y Nunavut abarcan 1/3 de la superficie terrestre de Canadá. Cuentan con minas de oro, plomo, cobre, diamantes y zinc. Se están desarrollando yacimientos de petróleo y gas. Frecuentemente, los territorios del norte se conocen como la Tierra del Sol de Medianoche, porque en pleno verano la luz del día puede durar hasta 24 horas. En invierno, el sol desaparece y la oscuridad se impone durante 3 meses. Los territorios del norte tienen inviernos largos y fríos y veranos cortos y frescos. Gran parte del norte está formado por tundra. Este es un tipo de ecosistema donde no hay árboles. Es dominado por musgos, hierbas y plantas leñosas. Debido al clima frío del Ártico, la superficie del suelo de la tundra ártica es por lo general muy húmeda y debajo de ella hay una capa de hielo permanentemente congelado, denominado permafrost. Algunos habitantes de estas regiones continúan ganándose la vida cazando y pescando. El Yukon. El Yukon es un territorio silvestre, montañoso y escasamente poblado en el noroeste de Canadá. Su capital es Whitehorse. Aquí están ubicados el Parque y Reserva Nacional Cluniet, que incluye el Monte Logan, la cima más alta de Canadá, junto con glaciares, senderos y el río Alsek. En el extremo norte se encuentra el Parque Nacional Ivavik, que posee terrenos protegidos para el nacimiento de los caribúes de Grant. En el sur hay numerosos lagos alpinos alimentados por glaciares, incluido el lago Esmeralda, que posee colores intensos. Miles de mineros llegaron al Yukon durante la fiebre del oro de la década de 1890. La minería sigue siendo un pasado significativo de su economía. El White Pass and Yukon Railway se inauguró en 1900, desde Akaway, en Alaska, hasta Whitehorse. Es un sistema aislado, no tiene conexión directa con ningún otro ferrocarril y ofrece una espectacular excursión turística a través de pasos y puentes escarpados. El Yukon tiene el récord de la temperatura más fría jamás registrada en Canadá, menos 63 grados centígrados. Lugares que visitar en el Yukon. The Yukon Wildlife Preserve, Reserva de Vida Salvaje de Yukon. El norte de Canadá alberga parte de la vida salvaje más interesante del país. Esta reserva se encuentra a solo 25 minutos del centro de Whitehorse. El personal de la reserva cuida de los animales salvajes heridos antes de regresarlos sanos y salvos a su hábitat natural. Los visitantes, de hecho, pueden ir a la reserva para aprender sobre más
de una docena de especies diferentes de animales boreales y del Ártico. Puedes dar un tour por el circuito de observación de 3 millas que hay en las instalaciones de la reserva, ya sea a través de un recorrido a pie, con esquís, con raquetas o en autobús con un guía. En la reserva hay caribús, linces, alces, bisontes y muchos más animales en sus distintos hábitats, desde humedales hasta acantilados, pero nunca en corrales o jaulas. Los visitantes siempre deben estar preparados con su cámara lista, porque no se sabe qué animales podrían aparecer frente a ellos. The Yukon Wildlife Preserve está localizado en el kilómetro 8, milla 5, Tahini Hot Springs Road. Emerald Lake, Lago Esmeralda. El Lago Esmeralda es un lugar hecho como para tarjetas postales. No es un centro de actividades, no hay lanchas en renta durante el verano, ni chozas para pesca en hielo durante el invierno. Tampoco hay algún museo en la orilla para contarles su historia. A pesar de todo esto, el lago es uno de los destinos más fotografiados en todo el Yukon. Los glaciares dieron forma a este lago hace 14.000 años y su agua es de un verde profundo, así como las montañas que tiene de fondo lo convierten en una verdadera opción fotográfica. Ubicado en South Klondike Highway número 2, Whitehorse, Yukon. Dawson City Museum, el Museo de Dawson City. La fiebre del oro en Klondike convirtió a Dawson City en uno de los asentamientos más grandes del oeste. Puedes viajar a través del tiempo, comenzando con las primeras naciones, aprender sobre su vida nómada y cómo el comercio de pieles dio lugar a los primeros asentamientos no aborígenes. Luego, pasar por la fiebre del oro para que puedas experimentar cómo vivían y si hubieras logrado ser un buen cazador de fortunas. Disfrutar la demostración de cómo se criba el oro, explorar los vagones mineros y admirar las otras exhibiciones que estén en ese momento. Su dirección es 595 Fifth Avenue, Dawson City. Territorios del Noroeste. Los territorios del Noroeste es uno de los 3 territorios que, junto con las 10 provincias, conforman las 3 entidades federales de Canadá. Su capital y ciudad más poblada es Yellowknife. Esta es llamada la capital del diamante de América del Norte. Estos territorios se formaron originalmente en 1870 a partir de Rupert's Land y el territorio del noroeste. Más de la mitad de la población es aborigen, Dene, Inuit y Métis. El río Mackenzie, con 4.200 kilómetros, es el segundo sistema fluvial más largo de América del Norte, después del río Mississippi, y drena un área de 1.8 millones de kilómetros cuadrados. Lugares que visitar en los territorios del noroeste. Nahanni National Park Reserve. Reserva del Parque Nacional Nahanni. Es un lugar especial para los amantes del remo. Los rápidos del río Nahanni corren a través de la reserva, pasando por 4 grandes cañones que alcanzan una profundidad aproximada de 4.000 pies de profundidad. El río cae 295 pies desde un acantilado, formando las cataratas Virginia, que tienen el doble de altura que su contraparte en el Niágara. Puedes encontrar dentro de los límites de Nahanni aguas termales sulfurosas, cadenas montañosas, tundra y bosques. La reserva es un lugar remoto, pero los visitantes
pueden acampar durante los meses del verano. Puedes unirte a un guía y lanzarte a los rápidos para disfrutar vistas incomparables y una buena dosis de adrenalina. El senderismo y el alpinismo ofrecen otra perspectiva del parque y te pueden permitir observar carneros de Dall, caribús, lobos y osos negros. National Geographic nombró este parque como uno de los mejores lugares que conocer en 2014. Auroras boreales. Las auroras boreales no necesitan presentación. La mayoría de las personas están muy familiarizadas con este fenómeno natural, donde una brillante gama de colores rojos, azules, verdes y amarillos cruzan el cielo nocturno. Se puede decir que este es el primer deseo en la lista de las 10 cosas por ver en esta vida. Lo que quizás no sabes es que los territorios del noroeste ofrecen una de las mejores, si no las mejores, vistas de las auroras boreales del mundo. Tanto en otoño como en invierno, cuando el cielo es claro, te puedes sentar, relajarte, mirar hacia arriba y disfrutar uno de los más grandiosos espectáculos de la Tierra. Puedes rentar una posada, una cabaña o un tipi en plena naturaleza para que puedas gozar de estas luces con estilo. Para convertir todo esto en una gran actividad y en una aventura única, dirígete en esquí, en trineo de perros o en moto de nieve a un lugar despejado, o asómate por la ventana de tu hotel y maravíllate disfrutando de esta atracción turística natural. Artesanías Achot-Dene nativa. Los Dega-Goti-Dene, gente que vive junto al río, siempre han vivido en los territorios del noroeste. La historia y cultura de estas primeras naciones se conservan con la ayuda de las artesanías y justo es de esta tradición de donde nace Achot-Dene Native Craft. Más de 40 productores rurales que viven en la comunidad utilizan las técnicas ancestrales para hacer ropa de piel, canastas de madera de abedul, joyería, mocasines, monclots y muchas cosas. La tienda es la parada obligada para quienes buscan un souvenir que realmente cuente una historia real de los territorios del noroeste. Nunavut. Su capital es Iqaluit. Nunavut significa nuestra tierra en Inuktitut, el idioma oficial de los Inuit y la primera lengua en las escuelas. Fue establecido en 1999 a partir de la parte oriental de los territorios del noroeste, incluyendo todo el antiguo distrito de Keewatin. Nunavut abarca las tierras tradicionales de los Inuit, los pueblos indígenas del Ártico canadiense. Nunavut constituye la mayor parte del archipiélago ártico canadiense, incluida su isla más grande, la isla de Baffin. Las actividades al aire libre como el esquí, las motos de nieve y los trineos de perro son parte de la vida cotidiana, así como la caza y la pesca. Lugares que visitar en Nunavut: The Northwest Passage, el paso del noroeste. Es en realidad una ruta que conecta los océanos Atlántico y Pacífico a través del océano Ártico por arriba de Canadá. La famosa ruta pasa alrededor y por arriba de la isla de Baffin, con mucho que ver por el camino. Puedes atravesar el paso bordeando los icebergs a medida que sigues a los guías exploradores árticos. Móntate en una lancha neumática fuera de borda llamada Zodiac hasta llegar a una estación ballenera abandonada.
al puesto remoto de Hudson Bay Company y antiguos campamentos tulí llenos de utensilios abandonados. Agarra tus binoculares para ver a la perfección morsas, narvales, osos polares y aves marinas. Pero si prefieres quedarte en tierra, también está el sendero Northwest Passage Trail, que permite caminar entre las reliquias de los hombres que exploraron por primera vez este sendero. West Baffin Eskimo Cooperative Limited, Cooperativa Esquimal Baffin Limitada. Tallados, grabados y trabajos en piedra son el pan de cada día en la West Baffin Eskimo Cooperative Limited, una colección de artistas inuit con base en Cap Dorset. La cooperativa ha existido por más de 50 años y desde entonces se ha convertido en la capital del arte inuit del mundo. En el litoral del estrecho de Hudson, estos artistas llevan a cabo el comercio de su obra para el deleite de muchos amantes del arte, quienes hacen el viaje a la isla año tras año. Sir Milik National Park, Parque Nacional Sir Milik. Este parque nacional está situado en el lado noroeste de la isla de Baffin. Tiene uno de los escenarios más diversos de la vida silvestre en el Ártico. Narvales, caribús, osos polares, focas anilladas y ballenas asesinas, todos viajan por la costa y las aguas circundantes. El parque también alberga un importante santuario de aves, la isla Bailot, con más de 70 especies y cientos de miles de pájaros, ya sea que estén anidando ahí o que solo vayan pasando. Con sus 8.500 millas cuadradas, es evidente la razón por la cual la vida silvestre lo ha hecho su hogar. Pero todo ese espacio además significa que hay mucho lugar para diversas actividades. Además de la obvia, que es la observación de la vida silvestre, este incluye alpinismo, esquí, kayak en el mar, caminar por la orilla de la gran masa de hielo y visitar sitios arqueológicos. Amigos, es todo por hoy. Espero que hayan aprendido y disfrutado de este capítulo de esta serie donde les hablé de los territorios del norte, una de las 5 regiones que conforman Canadá. Si no viste los capítulos anteriores, te invito a verlos, donde les hablo de las provincias. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a mi canal de YouTube José Gre Rodríguez y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otro video. Escríbeme en la cajita de comentarios cuál de estos territorios te gustaría conocer. Me despido hasta la próxima entrega. No te pierdas el video anterior donde les hablé de la provincia de la costa oeste. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo. Además es muy importante para mí que te suscribas a este canal de YouTube José Gre Rodríguez y activa la campanita.